Buenas tardes a todos los presentes y un agradecimiento especial a don Álvaro y a doña Estela por haberme convocado a esto. Claro que se me ha hecho lo más difícil porque ya han hablado los de penal y han hablado de civil y muchas de las cosas que han dicho pues es lo que traía para exponer, pero sí hay algunas cositas nuevas que me han dejado y sobre eso vamos a insistir. Quizás no sé si es por ser el más joven que me dejaron de último o si será por el tema de que estuve de juez penal durante 30 años, pero también trabajé el tema de la acción civil durante una buena cantidad de años también, y entonces tal vez por eso, no sé cuál fue realmente el motivo. Bien, digamos que ya se ha dicho que hay una protección digamos, a la actividad médica y especialmente para los pacientes, hay una protección en el ámbito penal y hay una protección en el ámbito civil, que en el único lugar donde se mezclan es en el proceso penal. Es muy interesante porque al proceso penal le corresponde prácticamente ver todos los temas de responsabilidad civil, y ya ustedes saben que si uno lo hace en el proceso, digamos, por un problema médico particular, habrá que ir a un juzgado civil. Si es un problema médico en la caja, habrá que ir al contencioso. Pero si vamos a un proceso penal, cualquiera de los dos se resuelve en el proceso penal. Pero también hay que indicar una cuestión que es muy importante y que ya también ha sido en alguna forma expuesta por don Federico, y es el sentido de que no hay una responsabilidad civil por delito. Esto es muy importante. Ningún delito genera responsabilidad civil. Lo que en realidad genera responsabilidad civil es la producción de daños, ¿verdad? La producción de un daño moral, un daño patrimonial y esta nueva categoría de la que nos habla el estudioso don Federico, ¿verdad? Lo importante es que, digamos, desde el punto de vista penal, hay tres tipos penales que contemplan, y de los que ya se habló también, que contemplan la posibilidad de exigir responsabilidad a un médico. Se trata de las lesiones culposas, se trata del homicidio culposo y también del aborto culposo, que cada uno tiene su gran cantidad de prisión, especialmente el homicidio culposo y las lesiones culposas, pero tienen una consecuencia que es muy importante, digamos, para los médicos, y es el tema de la inhabilitación, que es un problema muy grave, y es muy grave porque la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha interpretado, especialmente en las lesiones culposas y en el homicidio culposo, que la inhabilitación es automática. Es decir, una vez que se tiene como responsable a una persona de la comisión de un delito de homicidio culposo o lesiones culposas, también se le debe imponer obligatoriamente una inhabilitación para el ejercicio, y en este caso es una cuestión que afecta a los médicos. Entre otras sentencias, porque desde hace más de 10 años viene esta línea de jurisprudencia y se ha mantenido. Podemos ver el 852 del 2002, la 51 del 2012, 709 del 2014, 988 del 2014, 1900 del 2014 y más recientemente 1154 del 2015. En una de estas sentencias, pues la Sala Tercera unifica los criterios, porque cuando estábamos en el tribunal algunos nos resistíamos a aplicar esto directamente y en algunos casos sí se aplicaba, en otros no, pues la Sala ha dicho que se aplica en todos los casos. Entonces, esta es una consecuencia muy, muy importante que tiene el tema de la sanción penal, y es que precisamente en la doctrina española, y por supuesto que aquí lo sabemos, casi a todas las personas les gusta acudir al tema penal porque todos tenemos mucho miedo a la sanción penal, especialmente a la cárcel. Entonces, lo que se busca, como ahora hay posibilidades de negociar en el proceso penal, básicamente es eso, infundir un poco de temor a los médicos para que en vez de someterse a como dicen por ahí, a un tortuoso y lento proceso penal, entonces mejor buscar un arreglo y también una forma de presión. La cárcel sienta mucho temor y entonces es mejor pagar y salir de esto.
Bien, ¿cómo se accede al proceso penal? Por una simple denuncia, artículo 278 a 281 del Código Procesal Penal, o a través del ejercicio de una querella pública, que es muy recomendable porque cuando hay asuntos medio complicaditos terminan en solicitudes de desestimación y terminan en solicitudes de sobreseimiento en forma muy ligeramente analizados. Entonces siempre es recomendable, si acudimos al proceso penal, tener una querella, pues con esto nos garantizamos que vamos a ir a una audiencia preliminar y si está bien formulada en cuanto a los hechos, el fundamento teórico y también el fundamento sustantivo, es decir, el sustento de los criterios de imputación, de los que ya aquí se ha hablado, pues se va a garantizar por lo menos llegar a esa etapa procesal. ¿Qué es lo que se ve en materia médica? Bueno, en materia médica es la culpa, digamos la culpa, porque sí, es muy difícil pensar en que un médico le va a dar muerte, aunque hemos tenido casos, digamos, bueno, con los nazis y posteriormente hemos tenido médicos que empiezan a dar muerte a sus pacientes, pero eso es un problema de otro orden. Estamos aquí analizando el tema de la culpa. Una violación al deber de cuidado, diría yo, una violación al deber de cuidado, y en este caso la violación al deber de cuidado se traduce en un tema de la observancia de la lex artis, es decir, ha utilizado el médico el conocimiento actualizado, digamos actualizado, y por aquí lo decía alguno de los dos compañeros, claro, actualizado al lugar también, porque no es el mismo conocimiento que tiene un médico que está, decían, bueno, puede ser que sea muy bueno un médico que esté en Limón o en la zona sur, etcétera, a los de San José y finalmente a las clínicas o los hospitales de Estados Unidos, Houston, etcétera, que uno sabe que tienen más recursos económicos, más temas para investigación y pues van muy adelante. Pero en todo caso, lo que habría que revisar es si el médico ha aplicado dos cosas muy importantes. Uno, el conocimiento que corresponde al lugar y segundo, la técnica correcta. Si el médico ha utilizado la técnica, los instrumentos y la técnica y el conocimiento, estaríamos en un tema de iatrogenia. Se utilizó todo y no hay responsabilidad. Y aquí se ha hablado, digamos, de que la iatrogenia excluye, vamos a ver, digamos, la jurisprudencia ha entendido que es una causa de justificación. Dice que es un evento de la naturaleza no controlable y que entonces hay una sentencia que les voy a indicar ahora de la Sala Tercera que pues tengo que revisarla con más cuidado porque claro, el tema es que la diferencia básicamente entre el caso fortuito y la fuerza mayor es que la fuerza mayor es un evento de la naturaleza no controlable, no previsible, etcétera, y el caso fortuito es lo mismo, pero la diferencia, desde el punto de vista de lo que yo he estudiado, es que en el caso fortuito sí es posible que surja el daño por la actividad que se está llevando a cabo. Es decir, si estoy conduciendo un vehículo es probable que me falle una llanta. Si no estoy conduciendo un vehículo, pues no va a fallar. Si estoy operando o estoy dando medicamentos, es posible que surja el problema. A mí me suena más como a caso fortuito, pero ya les digo, la Sala Tercera en una sentencia que les voy a indicar ahora ha dicho que es un tema de fuerza mayor y claro, ustedes saben que la fuerza mayor excluye incluso la responsabilidad objetiva. Y eso es tremendo para una persona que viene a pedir una reparación civil, ya sea por daño patrimonial o por daño moral. Se señala sobre la lex artis deber de actuar con la diligencia objetivamente exigida por la naturaleza del acto médico que se ejecuta según circunstancias de las personas, el tiempo y del lugar. Busto Lagos, 2003, es un autor sobre responsabilidad civil. Y entonces tiene que revisarse si tenemos pruebas diagnósticas, lo que nos decía don Carlos ahora, bueno, si los médicos no ponen en el expediente qué fue lo que hicieron, pues poco vamos a tener para defenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de prueba diagnóstica se le hizo al paciente? ¿Era la que correspondía o la que no correspondía? Si no hay nada en el expediente, poco tenemos para hacer. Y según la ciencia del tiempo y del lugar. Esto ha sido contemplado no solo en la doctrina, sino en las sentencias del Tribunal Supremo Español, la Sala Primera, la Sala Civil y Contenciosa, por ejemplo, en la sentencia 23 de
septiembre del 2004 y desde ahí hasta la fecha van en la misma línea. Es decir, tenemos que ver si era previsible y evitable el resultado que se ha producido para determinar si hay o no hay algún tipo de responsabilidad penal. Y aquí les doy algunos ejemplos, y aquí creo que viene el caso que yo les mencionaba. Algunos ejemplos en que se ha estimado culpa o no culpa. En la sentencia 913 del 2011 hay un caso del malpraxis por maltratamiento a una niña que fallece en el parto. Estábamos en un parto y los médicos no atienden correctamente a la persona y la sala tercera estima que hay una malpraxis médica. Lo mismo sucede en la sentencia 950 del 2010, que es bastante reciente, excluye la responsabilidad de unas enfermeras indicando que hay iatrogenia, es decir, que se utilizó el conocimiento y la técnica adecuada para atender a un paciente que ha sufrido un daño. Y aquí viene la sentencia que les decía, 1353 del 2007, sala tercera, 1353 del 2007. La iatrogenia constituye fuerza mayor y excluye la responsabilidad penal y civil. Ahí tienen el dato para que lo estudien. Yo pues tengo mis reservas porque siempre lo había visto como un caso fortuito y creo que eso es lo que corresponde, pero ahí tienen ustedes que ha dicho nuestra sala tercera sobre este tema, y les decía, les adelantaba que el tema es de trascendental importancia, porque la fuerza mayor es una de las excluyentes de responsabilidad civil, incluso para la responsabilidad objetiva. Luego volveré sobre eso. Otro caso es la sentencia 760 del 2004, de la sala tercera también, en un caso de suministro de penicilina a una paciente alérgica. Claro, aquí es evidentísima la responsabilidad del médico, porque resulta que en la carátula del expediente decía paciente alérgica a la penicilina, y el hombre seguro venía de trasnoche, o es el que le tocó en diciembre, como decía don Carlos, y entonces le ha suministrado una sola pastilla o una inyección, no recuerdo, y se fue. Se murió la señora, se ha ido la señora, y claro, inmediatamente se ha establecido la responsabilidad del médico y ha sido condenado el centro médico y también el médico en particular. Y un caso, pues que yo lo vi, fue la primera sentencia que se dictó, 614 del 2004 de la sala tercera, era de un paciente con problemas del corazón. Es un señor que llega muy mal del corazón a una clínica privada, y resulta que lo atiende el médico, ven que hay un problema, le dicen que se siente a esperar, le dicen cuánto le van a cobrar, el hombre era un poco enojado, y entonces sale y hace un alboroto, y en eso se murió. Entonces, y no le hicieron autopsia, fue una cosa rarísima también, es un caso extrañísimo. Y con tan mala suerte para la viuda, que por cierto aquí la responsabilidad penal ya había venido como 4 veces a la sala, y en la última la vimos, y entonces la responsabilidad penal era muy difícil de establecer. El tema de las culpas, casi siempre hay problemas, pues hay la mitad de buenos médicos que dicen que no hay una violación al deber de cuidado, y otros de igual prestigio que dicen que sí lo hay. Pero el tema de la responsabilidad civil era para mí de lo más sencillo, porque resulta que la clínica era privada y, aplicando la ley de consumo, el artículo 35, la clínica tenía que probar con certeza que no había mediado ningún problema y si no le tocaba pagar, y el abogado no recurrió a la sentencia civil, y entonces ha quedado firme. Y para un tema muy importante, digamos que es lo que ha establecido la jurisprudencia francesa, la pérdida del chance, la pérdida de oportunidad, que hacía referencia a don Federico. Claro, la jurisprudencia española también ha copiado de los franceses y ha establecido la pérdida de chance por la actuación negligente de los abogados. Y también el caso de los médicos. Especialmente recuerdo un caso de una persona que es trasladada de Valencia a Barcelona y la trasladan en una ambulancia. Entonces la persona quedó muy mal porque era un problema de que estaba nadando o de buceo, y entonces tenían que aplicarle alguna técnica y no llegó a tiempo. El Tribunal Supremo Español le ha impuesto, recuerdo muy bien, $92,000 por pérdida de oportunidad,
que es muy difícil, un tanto parecido a esto al daño moral. No sabemos, no sabemos si el paciente se iba a recuperar o no, pero la jurisprudencia presume que sí y que entonces hay que resarcirlo de alguna manera. Es un caso que tiene que ver con el tema en el que estamos hoy aquí, en el tema que está sometido aquí a este panel. Hay un caso también un tanto más viejillo que es del 2004 también, donde hay una operación de un paciente sin médico asistente, un tema de qué cantidad de médicos tiene que hacer. Entonces lo que pasó fue lo siguiente, este es un caso de Turrialba, se está operando un señor, no está el médico asistente, se hace un problema de hemorragia, no lo logran limpiar a tiempo y entonces se hace una trombosis y se murió el señor, ¿verdad? Entonces, en este caso, han condenado al médico también y han condenado a la caja, era el hospital de Turrialba, por un tema de malpraxis. Y aquí hay uno que esto es como de mala suerte. La sentencia 594 de 1994 de la Sala Tercera, esta es ya bastante viejita. Es a una persona que está en una extracción de médula ósea y con una aguja en el procedimiento le han perforado el corazón, o sea, le han perforado. Y entonces en este caso también ha establecido evidentemente, ¿verdad?, la Sala Tercera que hay una responsabilidad de orden penal y por supuesto una responsabilidad de orden civil. Bueno, muy bien, esto es un poco lo del tema penal y ahora lo del tema civil, ¿verdad? Tengo que repetir un poco porque ya se ha expuesto sobre los dos temas. Bueno, al proceso penal no solo se puede venir por una sanción penal, sino también por una sanción de orden civil, ¿verdad? Ahora, sí es muy importante tener claro, pero esto es importantísimo y parece que no se termina de entender. Los principios de la responsabilidad civil son los mismos en el contencioso, en el juzgado civil o en el juzgado penal, no son diferentes. Hay reglas, hay principios básicos de reparación civil que rigen en todos lados, es igual y parece que no lo comprendemos. Digamos que, falló esto. Digamos que rigen algunos principios básicos como el dispositivo y que esto tiene sustento en la Constitución Política, el Código Procesal Contencioso Administrativo, la jurisprudencia de la Sala Primera, jurisprudencia de la Sala Tercera también, que dicen que cada quien hace, especialmente el artículo 28 de la Constitución Política, cada quien hace lo que quiere con su patrimonio. Y si yo no reclamo bien, como decía don Federico, si yo no planteo hechos correctos que me sustenten las pretensiones, me voy a quedar sin reparación. Eso es muy importante. Los hechos tienen que sustentar las pretensiones y entonces no puedo tener una pretensión que no esté sustentada en un hecho, porque si no, pues no voy a recibir ninguna reparación, pues se violaría el principio de congruencia que es también de carácter civil y que los jueces no pueden dar cosas que no les hayan pedido, cosas que no estén sustentadas. Los jueces no pueden variar ni los hechos, ni pueden suplir a la parte, tampoco con las pretensiones, cuestión que es muy importante. Y va relacionado con el principio de rogación, que es que hay que pedir, solo si pido me van a dar. En el proceso contencioso hay unas reglas un tanto particulares que dice que el juez puede integrar y ayudar a que la demanda sea de otra manera y puede decirle, mire señora, a usted le faltó esto, metámoslo por aquí. A mí me parece una atrocidad, pero ahí está en el código, ¿verdad? El principio de congruencia y el otro tema que es muy importante, en Costa Rica se repara el daño y únicamente el daño en forma integral, pero no más que el daño. En Costa Rica, me parece a mí, no opera la doctrina de los daños punitivos, es decir, esto es propio más de los sistemas anglosajones donde hay, no solo se le condena a la persona a pagar el daño, sino una multa, una especie de multa que tiene los mismos fines del derecho penal, es decir, prevención especial, no cometas daños porque te vamos a azonar, te vamos a castigar, y prevención general para que el resto de la población diga, mejor no cometemos daños porque vean qué mal le fue a este señor. Lo vieron ustedes, algunos han de haber visto un caso de una señora que le cayó un puente en Estados Unidos, una costarricense, y le han dado una suma que probablemente muchas generaciones de su familia ya tienen dinero, ¿verdad?
y probablemente hasta más dinero que Keylor Navas, que eso ya cuesta, ¿verdad? Eso cuesta mucho. Y el otro tema importante, un tema muy importante en esta cuestión de reparación. Si planteo un tema de reparación civil, el tema del iurat novit curia. Es decir, siempre y cuando estén bien planteados los hechos, al juez le corresponde aplicar el derecho. Y no es la primera vez que hemos visto demandas más o menos defectuosas, pero que más o menos contienen. Y los jueces, cuando era juez, entonces le decimos, mire señor, esto no es 1048 del Código Civil que no tiene vela en el entierro, esto es Ley General de Administración Pública. Pero es precisamente, vean la importancia de la relación de los hechos, ¿verdad? Si la relación de los hechos está bien, el juez puede aplicar, pero solo eso, la calificación correcta o la norma correcta. No puede suplir ni hechos, ni puede suplir tampoco pretensiones, porque eso es exclusivo de la parte. Bien. Y entonces es importante, voy a resumir un poco esto porque ya se ha hablado sobre esto, es importante demostrar en un tema no solo de responsabilidad médica, sino en cualquier acción civil que se plantee, el tema de los presupuestos sustantivos de responsabilidad civil, que son básicamente el derecho, que hay que demostrar un evento, que hay que demostrar un daño de los que ya dijimos, una relación causal en la cual pues las salas siguen aplicando la teoría de la causalidad adecuada, es decir, que el daño derive probablemente del evento, y los criterios de imputación, que es lo que más me interesa y que sobre eso vamos a volver al final. También el tema de legitimación activa y pasiva, reclama al que sufrió el daño y le reclama a quien la ley dice que tiene la obligación de pagar, y que tiene que haber un interés actual, lícito, es decir, que la obligación sea exigible, que el daño sea cierto, pero que aquí intervienen las dos cuestiones de las que ya se habló, que es, digamos, el tema de los perjuicios, que tienen que ser muy probables. Los perjuicios no son un daño, no se va a producir, pero tiene que ser muy probable. O la pérdida de oportunidad, que sí hay una sentencia, desafortunadamente no la puse aquí en la presentación, pero hay una sentencia de la sala primera de acá, donde ya se empieza a hablar del tema de y por supuesto en el tratado de nuestro querido compañero ya se habla muy bien del tema de este tema tan importante. Vamos a avanzar un poco los criterios de imputación en medicina privada, porque vean que nosotros tenemos medicina privada y medicina pública. En medicina privada, la responsabilidad para el médico es subjetiva, 1045 del Código Civil. Hay que demostrarle la culpa, hay que demostrarle que infringió la lex artis, ¿verdad? Y para el centro médico puede haber responsabilidad subjetiva indirecta, es decir, culpa in eligendo o culpa in vigilando, ¿verdad? Que es el 1048, párrafo tercero. Es decir, ahí podría ser también, digamos que si logramos demostrar que el médico incurrió en la falta, pues también la empresa que lo ha contratado va a responder porque eligió mal o ha vigilado mal, y tiene la posibilidad de exonerarse si demuestra que actuó con la diligencia de un buen padre de familia. Y coincido con don Federico en que la responsabilidad del centro médico es objetiva. El artículo 35, la ley 74/72, es clarísima que quien presta servicios o vende productos o da servicios, y aquí lo que hay es un servicio médico, un servicio para la salud, y entonces todas estas empresas que se dedican a los hospitales privados responden en estos casos y la responsabilidad es objetiva. Por cierto, bueno, al final voy a hablar de las causas de exclusión de la responsabilidad. Y aquí está el dato, Federico, del que vos hablabas, que había una sentencia del juzgado civil. Hay una sentencia de la Sala Constitucional muy vieja que me la ha suministrado don Álvaro y le agradezco mucho porque tenía años de andarla buscando y ayer me la pasó, que yo sabía que existía y la había tenido en mis manos y había perdido el dato. No lo pierdan ustedes. Es la sentencia 4637 del 99 de la Sala Constitucional. 4637 del 99, donde dice
que la ley 7472, es decir, la ley de consumo, el artículo 35, la ley de consumo, no aplica para los abogados, esto para los abogados, pero también adelanta ni tampoco para los médicos. O sea, para el médico que actúa, no se les aplica en este caso pues la ley. Ahí lo pueden leer, no me da tiempo de poner ahí lo que han dicho, pero lo que se establece es el famoso tema de si la actividad del médico es de medios o es una actividad de resultado, que ya lo vamos a ver también. En la medicina pública aplica la Ley General de Administración Pública, los artículos 190 y siguientes, de lo cual ya se hizo referencia, y la responsabilidad médica, sí, hay un tema aquí, me parece a mí un problema constitucional que ya hizo don Federico alusión. El médico solo responde cuando hay culpa grave. Pues yo no vi uno en 30 años, o sea, es muy difícil probarle a un médico no solo que actuó, digamos, violando el deber de cuidado, sino que violando gravemente el deber de cuidado. Y tenemos médicos que nos dicen, todo lo hizo bien, y los otros que nos dicen, más o menos o mal, ¿qué problema para el juez? Porque recuerden que aquí el juez tiene que acudir al perito. ¿Cómo escogemos? Uno de los dos criterios igualmente importantes. Claro, si estamos al frente en la clínica, entonces ese pobre médico nada más es violación al deber de cuidado. Has violado, porque es el artículo 1045 del Código Civil, ¿verdad? Has violado el deber de cuidado, ahora respondes, pero si estás dentro de la caja tenés una protección especial. Lo que se ha dicho sobre esto es para que los médicos y todos los empleados públicos tienen eso, ¿verdad? Todos los servidores públicos tienen esa protección del artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública. Dicen que es para que alguien trabaje en el Estado, porque si no nadie querría trabajar en el Estado. Yo no creo eso. Me parece que hay un problema constitucional ahí de por medio. Bueno, y... Sí, ya estamos, quedan 5. Bueno, voy a citarles algunas cosas que he encontrado en la doctrina, especialmente la doctrina española, que es muy abundante, y la francesa, sobre qué se considera, por ejemplo, en materia médica, casos de funcionamiento anormal de la administración. Entonces dice, una disposición inadecuada del personal que tienen para atender a los pacientes. Una disposición inadecuada también de los medios. Una deficiencia, sobre esto ya habló don Carlos, la deficiencia en la información facilitada al paciente. Y oigan, que aquí hay un gran tema para tanto abogado. Una inadecuada ordenación de las listas de espera, que hace poco creo que un médico hizo una denuncia pública donde dijo, aquí se está actuando mal, y entonces creo que le ha ido muy mal, la han trasladado de donde estaba a otro lugar un poco no tan bueno, y claro, uno sabe que algún problema debe haber con las listas. Hoy, dichosamente, como el derecho de daños ya están estudiados, entonces ya los médicos, bueno, pueden ser mejor defendidos, pero también no están exentos como antes, como dice la doctrina. Bueno, antes del médico, si se murió, fue porque tuvo muy mala suerte, ¿verdad? Entonces decía, hay uno de los autores que estaba leyendo, decía, por ejemplo, Platón, el médico no se toca, el médico, si se murió el otro, qué mala suerte. Y en el Código Hammurabi dice, si el médico hizo mal su trabajo, le cortamos las manos, ¿verdad? Nos vamos de un extremo al otro, ¿verdad? Una cosa pavorosa, pero ya sabemos que las listas de espera son un problema. Es decir, cuando ya llegó la persona, pues ya no había mucho que hacer. Bien, exclusión de la responsabilidad civil. ¿Cómo me sacudo de la responsabilidad civil? El médico particular, simplemente hay que probarle, eso le toca a la víctima que ha sufrido. Ya no. Okay. Un uso adecuado de la lex artis. El establecimiento médico debe probar con certeza, no a medias, le toca la carga de la prueba, culpa a la víctima, fuerza mayor o hecho de un tercero.
y porque la ley 7472 dice que hay que demostrar ajenidad al daño, sí, que el daño es ajeno. Y el artículo 71 de esta misma ley dice que en lo que no esté regulado, en esta se aplica la Ley General de Administración Pública. Entonces, son las mismas causas de exclusión de responsabilidad civil. Culpa a la víctima, fuerza mayor y hecho de un tercero. Y hay algo muy importante que se discutió ahora aquí. El caso fortuito no excluye la responsabilidad civil, entonces será muy importante determinar si es fuerza mayor o caso fortuito el que una persona muera y no se sepa muy bien de qué ha muerto. Es una cuestión muy interesante, porque así se determinará si hay responsabilidad o no, o como dice la Sala Tercera, una fuerza mayor que excluye todo tipo de responsabilidad. Y una cuestión muy importante también, pues que no la tenemos en ningún otro lugar que en el Código Penal, que es el artículo 105, la culpa de la víctima, exclusiva culpa de la víctima, excluye la responsabilidad, pero la culpa compartida, es decir, cuando el paciente ha dado una contribución causal al daño que ha sufrido, pues entonces se disminuye la reparación. Y esto, aunque esté en el Código Penal, que igual sucede en España, solo está en el Código Penal, no está en ningún otro lado, entonces se aplica a todo el régimen de responsabilidad civil. ¿Qué se discute hoy sobre esto? Bueno, que ya se habló, la responsabilidad del médico es de medios. El médico nunca puede garantizar igual que el abogado. El abogado que diga que va a ganar el juicio está cometiendo una barbaridad. El médico que le diga te curaré, no, utilizaré todos los medios y la técnica para tratar de que te salves o que mejores. Eso es lo único que puedo asegurar, excepto en la medicina reparadora o perfectiva del paciente, que es de resultado. Si quiero que me arreglen la cara, si quiero que me arreglen el estómago que está muy abultado, etcétera, ahí sí responde el médico. Si no logra el resultado, pues tiene que pagar. Hay una especie de incumplimiento contractual. El otro tema, la teoría del daño desproporcionado, que es un tema que muy debatido desde hace años por la jurisprudencia española, que es que dice que cuando el daño, que aunque no se ha logrado probar la culpa del médico, pero el daño no es normal, sino que es desproporcional, es como que no hay causa de explicación, responsabilidad del médico. El tema de las infecciones nosocomiales, el consentimiento informado, estos son, digamos, básicamente algunos de los pocos temas. Le decía a doña Estela que me he tenido que pegar una gran leída en estos días para poder hacer esta cuestión, y yo creo que se vio pensando que no era cierto, pero de verdad he leído bastante y les agradezco mucho. Pero lo importante de esto es que uno, cuando asume uno de estos temas, pues es importante porque hay la oportunidad de aprender muchas cosas. Muchas gracias.